En la polvorienta llanura de Ipsos, el destino del mundo se decidió no solo por las lanzas de los hombres, sino por el estruendo de 500 elefantes de guerra. Estas bestias, un regalo de un rey indio, cimentaron el imperio de Seleuco, un general que había comenzado sin tierras y con un puñado de leales. ¿Cómo logró este hombre, un actor secundario en el gran drama de los sucesores de Alejandro, obtener el arma que decidiría la guerra y construir una dinastía que perduraría por siglos? Para entender su improbable ascenso, debemos retroceder en el tiempo, a un momento en que el mundo conocido se quedó sin su dueño y el caos amenazaba con devorarlo todo. La respuesta no se encuentra en una sola batalla, sino en una vida de audacia, cálculo y una asombrosa capacidad para convertir la debilidad en fortaleza. Todo comenzó en Babilonia, en el año 323 a.C., bajo un cielo de bronce fundido por un sol implacable. Alejandro de Macedonia, el rey griego que había conquistado el poderoso imperio persa en apenas unos años, yacía muerto. El hombre que había llorado por no tener más mundos que conquistar había sido derrotado no por una falange enemiga, sino por una fiebre que consumió su cuerpo en la opulenta ciudad que tanto amaba. La noticia de su muerte se extendió como un veneno por las venas del imperio más vasto que la humanidad había conocido. Durante más de 2 siglos, Persia había sido la entidad militar y política dominante, un coloso que parecía invencible, y Alejandro lo había hecho suyo. Pero no pudo disfrutarlo por mucho tiempo. Su fallecimiento dejó un vacío de poder tan inmenso que aspiró las ambiciones de todos los que lo rodeaban. Sus generales, los hombres que habían cabalgado a su lado desde Macedonia hasta la India, se miraron unos a otros, no con el dolor de la pérdida, sino con el brillo depredador de la oportunidad. La lealtad se había evaporado con el último aliento del rey. Así dieron comienzo las llamadas guerras de los sucesores, o las guerras de los diádocos, unos conflictos cruentos y salvajes que no durarían días ni meses, sino siglos enteros. En este tablero de juego mortal, donde las piezas eran ejércitos y los reinos eran el premio, Seleuco era una figura casi insignificante. Era uno de estos diádocos, sí, pero sus posibilidades de salir victorioso de tal conflicto eran prácticamente nulas. No poseía tierras que pudiera llamar suyas, no tenía el prestigio de comandantes como Pérdicas o Ptolomeo, y su único activo tangible eran poco más de 2000 hombres que le eran leales, un modesto contingente que había ganado gracias a un ascenso de rango durante las conquistas de Alejandro. Físicamente, era un hombre corpulento y fornido, una presencia imponente que contrastaba con su precaria posición política. Obligado por su debilidad, Seleuco se vio forzado a desempeñar un papel secundario durante un tiempo considerable, observando, aprendiendo y esperando su momento, consciente de que un movimiento en falso significaría su aniquilación. La primera ficha del dominó cayó cuando el general Ptolomeo, el astuto gobernador de Egipto, cometió un acto de audacia y sacrilegio que incendió el mundo. Robó el cuerpo de Alejandro mientras la procesión fúnebre lo llevaba a Macedonia para ser enterrado, desviándolo hacia Egipto. Ptolomeo sabía que quien controlara los restos del conquistador poseería un símbolo de legitimidad incalculable. La guerra había comenzado oficialmente. En la caótica primera fase de la guerra, Seleuco, con su habitual prudencia, decidió aliarse con el diádoco que parecía más poderoso, Pérdicas, quien había sido nombrado regente del imperio. Pérdicas era arrogante y ambicioso, y veía en el control total del imperio su destino manifiesto. Sin embargo, su poder se basaba en cimientos inestables. Su decisión de castigar a Ptolomeo por el robo del cuerpo de Alejandro lo llevó a liderar una invasión de Egipto mal planificada y peor ejecutada. El ejército de Pérdicas, desmoralizado por los fracasos en el cruce del Nilo y el creciente descontento con su líder, se amotinó. En una noche oscura a orillas del gran río, Pérdicas fue asesinado por sus propios hombres, una lección brutal sobre la fragilidad del poder que Seleuco nunca olvidaría. La muerte de Pérdicas reconfiguró el tablero de poder. Tras una breve e inestable paz, estalló la Segunda Guerra de los Diádocos. En esta nueva contienda, Seleuco, habiendo sobrevivido a la caída de su primer protector, respaldó a su viejo amigo, Antígono Monoftalmos, cuyo nombre, el Tuerto, era un testimonio de su larga y dura carrera militar. Antígono, un estratega brillante y despiadado, reemplazó rápidamente a Pérdicas como el diádoco más poderoso del momento. Antígono, reconociendo la capacidad y la lealtad de su subordinado, tomó una decisión que cambiaría la historia. Nombró a Seleuco sátrapa de Babilonia. Fue un movimiento estratégico para asegurar la rica y crucial región de Mesopotamia. Sin embargo, Antígono subestimó al hombre que estaba poniendo en el poder. En Babilonia, Seleuco no se comportó como un conquistador extranjero, sino como un gobernante sabio y respetuoso. Rápidamente se ganó el favor de la población local, que lo tenía en una alta estima que ningún otro general griego había logrado.
La razón de esta popularidad residía en una decisión profundamente personal que tuvo consecuencias políticas monumentales. Años antes, Alejandro había organizado las bodas de Susa, un matrimonio masivo entre sus oficiales macedonios y mujeres de la nobleza persa para fusionar las dos culturas. En cuanto Alejandro murió, casi todos los oficiales griegos, en un gesto de desprecio por las costumbres bárbaras, repudiaron a sus esposas persas y deshicieron aquellos matrimonios mixtos. Todos, excepto Seleuco. Él fue el único alto oficial destacado que permaneció casado con su mujer persa, Apama. Algunos historiadores y cronistas de la época susurraban que Seleuco mantuvo a su esposa por un amor genuino, un afecto real que trascendía las barreras culturales. Otros, más cínicos, aseguraban que fue un frío y brillante cálculo estratégico, una manera de asegurar la lealtad de la influyente élite persa. Sea cual fuere la razón, ya fuera por amor, por estrategia o por una mezcla de ambos, lo cierto es que mantener ese matrimonio y contar con el apoyo incondicional de una poderosa familia noble nativa fue una carta muy valiosa que sus iguales, en su arrogancia macedonia, habían pasado por alto y despreciado. Seleuco fue aún más lejos en su audaz campaña para ganarse los corazones y las mentes de sus súbditos orientales. Llegó a afirmar que su esposa no era una noble cualquiera, sino la mismísima hija de Darío, el último gran rey persa. Esta afirmación, probablemente falsa, era un golpe de genio propagandístico. De ser cierta, convertía a su hijo, Antíoco, en el heredero legítimo no solo de las conquistas de Alejandro, sino también del antiguo y glorioso imperio persa. Esta creciente popularidad y su astuta autopromoción no pasaron desapercibidas para su superior, Antígono Monoftalmos. Desde su corte en Asia Menor, el viejo general tuerto comenzó a observar a su sátrapa en Babilonia con una creciente sospecha. El hombre que él había instalado como un simple gobernador estaba actuando cada vez más como un rey, ganando un poder y una influencia que podían rivalizar con los suyos. Antígono, que no toleraba ninguna amenaza a su autoridad, empezó a percibir a Seleuco no como un aliado, sino como una peligrosa amenaza. Seleuco, por su parte, era demasiado astuto como para no darse cuenta del cambio en la actitud de su protector. Vio la tormenta que se avecinaba y, sabiendo que no podía enfrentarse directamente al poder militar de Antígono, tomó una decisión drástica. En un movimiento audaz, abandonó su próspera satrapía y huyó a Egipto, buscando refugio en la corte de su antiguo enemigo, Ptolomeo. Una vez allí, Ptolomeo, que veía en Seleuco un instrumento útil para debilitar a su principal rival, Antígono, le dio protección y, más tarde, algo mucho más valioso, un ejército. Con estas nuevas fuerzas, Seleuco marchó de regreso a la tierra que había aprendido a amar. Usó ese ejército para reconquistar Babilonia, donde fue recibido como un libertador. Allí, en el año 312 a.C., estableció finalmente un gobierno independiente, marcando el nacimiento de la era seleucida. Una vez asegurada su base de poder en Babilonia, Seleuco no se detuvo. Entendía que un imperio no se mantiene solo defendiendo, sino expandiéndose. Acto seguido, llevó a cabo una serie de audaces campañas en sus fronteras del este, sometiendo a las vastas y rebeldes provincias de Persia, Bactria y Sogdiana. Mientras se encontraba inmerso en estas conquistas lejanas, las noticias de sus victorias llegaron a oídos de Antígono, quien, furioso por la independencia de su antiguo subordinado, aprovechó la ausencia de Seleuco para atacar y recuperar Babilonia. Seleuco se vio obligado a regresar para enfrentarse a la mayor amenaza de su vida. Lo que siguió fue una agotadora guerra de 2 años contra Antígono, una lucha de desgaste que puso a prueba toda la habilidad militar y la resistencia de Seleuco. Finalmente, tras innumerables escaramuzas y batallas, Seleuco logró expulsar a las fuerzas de Antígono y reconquistó Babilonia por segunda vez. Tras esta victoria, se firmó una paz inestable, un respiro temporal en la lucha interminable de los diádocos. Durante el siguiente periodo de 4 años de relativa calma, Seleuco trabajó incansablemente para consolidar su poder. Su autoridad se estableció firmemente, no solo como sátrapa, sino como un verdadero monarca, transformando su territorio en todo un imperio que se extendía desde Mesopotamia hasta los límites de la India. Esta expansión hacia el este inevitablemente puso a los seleucidas en contacto con otra potencia en auge, el formidable imperio Maurya de la India, gobernado por el brillante y enigmático Chandragupta. Chandragupta había unificado gran parte del subcontinente indio y no estaba dispuesto a ceder terreno ante los invasores griegos. Lo cierto es que no se conocen muchos detalles sobre la guerra que estalló entre ambos imperios. Las crónicas son escasas y contradictorias. Sin embargo, el resultado final fue claro. Los griegos fueron incapaces de penetrar profundamente en la India y finalmente fueron expulsados de las regiones del Punjab que Alejandro había conquistado una vez.
Seleuco, siempre pragmático, reconoció la fuerza de su oponente y optó por la diplomacia en lugar de una guerra interminable y costosa en una frontera tan lejana. Se negoció un acuerdo de paz que fue tanto una derrota como una genialidad estratégica para Seleuco. El tratado reconoció las ganancias territoriales del Imperio Maurya. Para sellar el pacto, se formó una fuerte alianza a través de un matrimonio diplomático. La propia hija de Seleuco fue entregada en matrimonio al rey indio Chandragupta. A cambio de la paz, el territorio y su hija, Seleuco recibió un regalo que cambiaría el curso de las guerras en el oeste. Chandragupta le entregó una fuerza formidable de 500 elefantes de guerra, magníficamente entrenados y equipados. Estas bestias colosales eran los tanques del mundo antiguo, una fuerza de choque capaz de sembrar el pánico y la destrucción en las filas de cualquier ejército que no estuviera preparado para enfrentarlos. Y así llegamos de nuevo a la llanura de Ipsos, en el corazón de Anatolia, 2 años después del pacto con la India. Fue aquí donde finalmente se resolvió la pregunta de quién sería el verdadero sucesor de Alejandro. Antígono Monoftalmos, ahora con más de 80 años pero con su ambición intacta, había reunido un ejército masivo para aplastar a la coalición de sus rivales, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. La batalla fue un enfrentamiento titánico, el choque de los mayores ejércitos que el mundo helenístico había visto. Y fueron los elefantes indios de Seleuco los que resultaron ser el factor decisivo. Desplegados en el flanco, estas torres de combate vivientes cargaron contra la caballería de Antígono, liderada por su hijo Demetrio. El pánico se apoderó de los caballos, que nunca antes habían visto ni olido a semejantes criaturas. La caballería se desbandó, dejando expuesta la falange de infantería de Antígono. Los elefantes, junto con la infantería de Seleuco, rodearon y aniquilaron al ejército del viejo Diádoco. Antígono Monoftalmos, el tuerto, murió en la batalla, luchando hasta el final. La victoria en Ipsos fue total. El vasto imperio de Antígono fue desmembrado y repartido entre los vencedores, y Seleuco, gracias a su visión estratégica en el lejano oeste, se llevó la parte de León, anexionando Siria y gran parte de Asia Menor. Su imperio era ahora el más grande y poderoso del mundo helenístico. Después de la contienda de Ipsos, el imperio seleucida gozó de más de una década de una paz relativa, un tiempo precioso que Seleuco utilizó para consolidar su reino y construir su legado. Durante este periodo, pudo dedicarse a la fundación de su nueva capital, una magnífica ciudad que llevaría su nombre, Seleucia. Construida estratégicamente a orillas del río Tigris, no muy lejos de la antigua Babilonia, Seleucia se diseñó para ser el nuevo corazón comercial, cultural y administrativo del imperio. Con su plano de cuadrícula griega, sus imponentes edificios públicos y su bullicioso puerto, la nueva urbe creció rápidamente hasta eclipsar por completo a la vieja y decrépita Babilonia, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo. En un movimiento diplomático tan sorprendente como astuto, después de la guerra contra Antígono, Seleuco hizo una alianza con Demetrio, el hijo del hombre al que acababa de derrotar y matar. Para sellar este nuevo pacto, Seleuco, ya un hombre de edad avanzada, se casó con la hija de Demetrio, la joven y hermosa Estratónice, quien era unos 40 años menor que él. Y fue en este punto, en la cúspide de su poder y en medio de la paz, cuando tuvo lugar uno de los eventos más raros y escandalosos de la historia antigua. Antíoco, el hijo mayor de Seleuco y heredero del imperio, un joven que había luchado valientemente junto a su padre, cayó en una profunda y misteriosa enfermedad. Se consumía día a día, perdiendo el apetito y la voluntad de vivir, y ninguno de los médicos de la corte podía encontrar la causa de su mal. El joven príncipe parecía destinado a la muerte. Fue entonces cuando el médico real, Erasístrato, hizo una observación astuta. Notó que cada vez que la nueva reina, la joven madrastra Estratónice, entraba en la habitación de Antíoco, el pulso del joven se aceleraba, su rostro se sonrojaba y su respiración se volvía agitada. El diagnóstico era claro. El príncipe no sufría de ninguna enfermedad física. Antíoco, el hijo de Seleuco, se había enamorado locamente de su madrastra. El amor era imposible y sacrílego, y la vergüenza y la desesperación lo estaban matando. Cuando el médico le reveló la verdad a Seleuco, el viejo rey se enfrentó a una decisión terrible. Podía dejar que su amado hijo y heredero muriera, o podía cometer un acto sin precedentes. Seleuco, en un gesto de compasión paterna que asombró al mundo, eligió a su hijo. Sintió una profunda pena por el joven y el tormento que sufría. Convocó a la corte, anunció que repudiaba a su esposa Estratónice y en el mismo acto se le entregaba en matrimonio a su hijo Antíoco. Así, la madrastra se convirtió en la esposa del hijastro, con quien el viejo rey ya había tenido un hijo. Todo el asunto fue profundamente escandaloso, incluso para los laxos estándares morales de las cortes helenísticas. Y, por supuesto, tal insulto a Demetrio,
cuyo regalo diplomático su hija había sido transferido como una propiedad, llevó rápida e inevitablemente a una nueva guerra. La guerra que siguió fue feroz. Demetrio, enfurecido por la humillación, lanzó una invasión de los territorios de Seleuco. En un principio, Demetrio tomó la delantera, conquistando varias ciudades en Asia Menor. Sin embargo, la fortuna de Seleuco, una vez más, se basó no solo en su genio militar, sino en su reputación. Las tropas de Demetrio, mal pagadas y cansadas de la guerra, escuchaban las historias sobre lo generoso que era Seleuco con sus propios hombres, como les recompensaba con tierras y riquezas. El contraste entre los dos líderes era demasiado grande. Cuando los dos ejércitos finalmente se encontraron, las fuerzas de Demetrio se negaron a luchar. Batallón tras batallón, los soldados desertaron y se pasaron al bando de Seleuco. Demetrio, abandonado por su propio ejército, fue capturado. Seleuco, en lugar de ejecutar a su rival, lo trató con respeto, manteniéndolo en un cautiverio dorado durante el resto de su vida. Con Demetrio fuera de juego, el tablero de los diádocos se simplificó aún más. Ya en el año 282 a.C., el anciano faraón Ptolomeo murió pacíficamente en Egipto, dejando a Lisímaco, rey de Tracia y Macedonia, y a Seleuco como los dos últimos de los generales originales de Alejandro que aún quedaban con vida. Eran los dos últimos titanes, dos viejos que se habían conocido como jóvenes camaradas bajo el mando de Alejandro y que ahora se miraban a través del mapa como los únicos obstáculos para el dominio total. Como era obvio y casi inevitable en esa era de ambición desmedida, fueron a la guerra entre ellos para una última y definitiva pelea de ancianos. La batalla final tuvo lugar en Corupedio, en Lidia. Fue una guerra en la cual la fortuna, una vez más, sonrió a Seleuco. En el fragor del combate, Lisímaco, el último de sus grandes rivales, murió en batalla, y su ejército fue completamente derrotado. A los 80 años, Seleuco se había convertido en el vencedor final de las guerras de los diádocos. Era el dueño indiscutible de casi todo el imperio de Alejandro, desde el Egeo hasta la India. En este punto, después de casi medio siglo de exilio y guerra constante, Seleuco sintió la llamada de su hogar. Decidió viajar hacia Macedonia, la tierra que no había visto desde su juventud, con la intención de pasar allí sus últimos días, gobernando desde la cuna del imperio que había ayudado a conquistar y luego a desmembrar. Pero el destino le tenía reservada una última y cruel ironía. Mientras cruzaba hacia Europa, fue traicionado y asesinado. El asesino no fue un antiguo enemigo ni un soldado amotinado, sino Ptolomeo Serauno, el hijo del difunto Ptolomeo de Egipto, un hombre al que Seleuco había dado refugio en su propia corte. Con la daga de un traidor, la vida del último gran diádoco llegó a su fin, y con él, la guerra de los diádocos concluyó de la manera en que había comenzado, con un acto de traición. El imperio no murió con Seleuco. Su hijo, Antíoco, el mismo que había amado a su madrastra, tomó el trono y reinó durante 2 décadas. Su reinado marcó el periodo más pacífico y próspero de la historia del imperio. A principios de su gobierno, Antíoco se enfrentó a una gran crisis, una masiva invasión de tribus galas que habían cruzado desde Europa y estaban sembrando el terror en Asia Menor. En una batalla decisiva, Antíoco aplastó a los invasores galos y su victoria se debió en gran parte a sus elefantes indios, un legado de su padre. Estas enormes bestias eran algo que los galos nunca antes habían visto, y su aparición en el campo de batalla provocó un pánico absoluto entre los guerreros tribales. Por esta victoria, que salvó a las ciudades griegas de Asia Menor, se le otorgó a Antíoco el título de Sóter, que significa Salvador. También durante su reinado libró la primera de las que serían muchas guerras sirias contra los Ptolomeos de Egipto, una rivalidad dinástica que se convertiría en una sangría constante de recursos para el imperio durante generaciones. Su hijo, Antíoco I, continuó esta política años más tarde, enfrascándose de nuevo en un conflicto con Egipto. Y mientras el poder seleucida estaba ocupado luchando en el oeste contra sus primos griegos, la mitad oriental del vasto imperio, las lejanas satrapías de Partia y Bactria, comenzaron a quebrarse y a declarar su independencia, un presagio de los problemas que vendrían. El imperio continuó en un claro y lento declive durante los años de los siguientes gobernantes. Las guerras constantes, las intrigas de la corte y la dificultad de gobernar un territorio tan inmenso y diverso estaban pasando factura. Sin embargo, la fortuna de la dinastía pareció cambiar cuando Antíoco I, conocido como el Grande, tomó el trono. Era un rey joven, enérgico y brillante, con la misma ambición que su bisabuelo Seleuco. Revirtió la situación de declive, reconquistó las provincias orientales que se habían perdido e hizo que el imperio seleucida fuera grande otra vez, restaurando sus fronteras casi a la extensión que tenían bajo su fundador. Pero su éxito lo llevó a un exceso de confianza. Cerca del final de su reinado,
Antíoco I cometió el error fatal de desafiar al nuevo poder que surgía en el Mediterráneo occidental, la República Romana. En una serie de batallas, especialmente en las Termópilas y en Magnesia, el ejército de Antíoco fue completamente derrotado por las legiones romanas. La paz impuesta por Roma fue humillante y catastrófica. Los seleucidas fueron obligados a pagar una indemnización de guerra desorbitada en plata, a renunciar a todos sus territorios en Asia Menor y a entregar su flota. Esta crisis financiera y militar fue un golpe mortal para el imperio. Para colmo de males, mientras Antíoco intentaba hacer frente a las demandas romanas, las provincias orientales que acababa de reconquistar se sublevaron de nuevo. Antíoco I el Grande murió poco tiempo después, mientras intentaba saquear un templo para conseguir dinero, y lo hizo sin haber terminado de pagar las reparaciones de guerra a Roma. La deuda con Roma se convirtió en una soga al cuello para sus sucesores. La pregunta de cómo un actor secundario construyó una dinastía encontraba su respuesta no solo en su genio, sino también en la inevitable verdad de que todo lo que se construye, con el tiempo, está destinado a caer.